Hasta acá entonces replanteo de curvas circulares por la metodología de abscisas y ordenadas. Bueno, previo a entrar al método de coordenadas polares y en tanto recuperamos los que se han ido, nos tomamos hasta las I10, ¿les parece? Bueno. Así no lo hacemos tan... Ahí se van subiendo de a uno de vuelta. A las I10 retornamos a la clase. Vamos a ver ahora la segunda metodología de replanteo de curvas horizontales a través del método de coordenadas polares. Método de coordenadas polares que ya todos sabemos implica un ángulo y una distancia. Un ángulo y un radio, en realidad. En este caso, el método de coordenadas polares está planteado para hacerlo desde dos lugares diferentes. Por ángulos de deflexión desde el principio de curva o por ángulos de deflexión desde el vértice de la curva. En el primero de los casos, en ángulos de deflexión desde el principio de la curva, vamos a utilizar una propiedad de los ángulos que dice que el ángulo de la tangente que subtiende un arco es la mitad
del ángulo central que subtiende el mismo arco. Es decir, que este arco que forman PC y PI y que definen un ángulo con el radio θ, es exactamente el doble de el ángulo que forma la cuerda de ese arco, es decir, que subtiende ese mismo arco, con la tangente del mismo. Eso nos permite entonces poder tomar o hacer una división, tal como hicimos en el de coordenadas cartesianas, del ángulo central en ángulos iguales o en porciones iguales, y con esto calcular un ángulo de deflexión alfa, que va a ser el que sea necesario barrer desde la tangente y tomando como origen el principio de curva, para tener uno de los dos datos para poder replantear el punto I. Uno va a ser el ángulo de su tangente y el otro va a ser la cuerda de ese punto, que va a ser la distancia entre el principio de curva y el punto en cuestión. Acá lo que estamos haciendo es haciendo una simplificación de hacer el arco igual a la curva, con lo que da las aproximaciones del caso para el replanteo de la curva. Obviamente, cuanto más chica esa sea esa cuerda, ese ángulo, esa porción circular, más cerca está de parecerse a la curva del mismo arco, entonces la aproximación va a ser también mayor. En este caso, entonces, hemos dividido al al ángulo en partes iguales. Hemos dicho que alfa i, el alfa de deflexión de ese punto, es el ángulo θ sobre 2, o el θ i sobre 2, y la cuerda la vamos a tomar en función de el triángulo rectángulo, tomando como cateto el radio de la curva y la diferencia de la cuerda como el otro cateto, y el radio como hipotenusa. Radio menos esta distancia, menos la distancia real de la curva, y el radio del punto como hipotenusa del triángulo rectángulo. Es decir, que de alguna manera estamos haciendo una simplificación en el replanteo por coordenadas polares, en donde hacemos el arco prácticamente igual a la cuerda. La ventaja de esta metodología es que calculamos un solo ángulo y lo vamos repitiendo en forma secuencial, porque el primer punto, el alfa es θ sobre 2, cuando es 2θ es 2 veces alfa, cuando es 3θ es 3 veces alfa, es decir que la porción del ángulo central es exactamente la mitad del ángulo de la tangente. Con lo que, y la cuerda es exactamente la misma, porque la cuerda representa el sector circular que estamos replanteando, que siempre es el mismo. Si ustedes quisieran calcular otra cuerda, deberían estar asociadas a otro alfa. Bien, la misma metodología para reencontrar el principio de curva, solamente que ahora vamos a tomar el principio de curva como origen de todos los ángulos horizontales y vamos a barrer un ángulo horizontal tal como el alfa 1, y en la dirección de alfa i vamos a medir la cuerda i. ¿De qué manera se mide esta cuerda i? Bueno, una de las metodologías es tomar con cinta como punto fijo el C y describir un arco hasta que corte la dirección de alfa i, que ustedes la van a tener marcada
con un nivel óptico o con un teodolito. En el caso de alinear con un nivel óptico, van a barrer el ángulo, van a hacer 0 la lectura con el vértice, principio de curva, y van a barrer un ángulo alfa ahí. Van a medir la cuerda desde el principio de curva y van a marcar el punto. Luego van a barrer 2 veces alfa, otro alfa, y van a medir desde el punto anterior otra cuerda, y así hasta llegar al punto centro de curva. Como en el mismo caso del fin de curva, de coordenadas cartesianas, esto es un espejo en donde deben encontrar primero el fin de curva, al igual que en el principio de curva, se van a parar cerca del punto de línea, van a mirar el vértice, van a mirar hacia atrás, se van a asegurar que estén alineados, van a medir la tangente sobre la alineación, tanto para el fin de curva como para el principio de curva, van a materializar el fin de curva y desde ahí van a ir barriendo los ángulos y desde cada punto van a ir tomando las cuerdas correspondientes. También podrían medir 2 veces el ángulo y medir desde el principio 2 veces la curva, la cuerda, 3 alfa y 3 veces la cuerda, con lo que estarían cometiendo un mínimo error, pero no se estarían basando en los puntos anteriores. Sin embargo, acá la dificultad posiblemente de esta metodología es la certeza con la que estos valores pueden medirse. Es decir, ustedes podrían medir un minuto, 1 grado, 25 minutos, 42 segundos, es decir, muy difícil apreciarlo con la medida real del nivel, y obviamente medir 14,968 está más cerca de que midan 15 que a que midan 14,968. Pero bueno, están escapando ahí en unos errores de unos 3 centímetros a lo máximo. Pero bueno, son las precisiones que por ahí se dan en este tipo de obras. A veces no es necesaria la precisión exacta, ¿no? Como en un trabajo de tornería. Entonces, bueno, mismo caso, van a dividir el ángulo, vamos a dividir el ángulo delta central en porciones iguales. A cada una de esas porciones iguales le va a corresponder un alfa, exactamente igual a la mitad. Vamos a calcular haciendo un triángulo rectángulo el valor de C, o sea, la cuerda, como calculábamos la cuerda total, la semicuerda de la curva, y a cada uno de esos arcos que le corresponde un alfa 1 va a tener un C1, y ustedes van a medir alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1, o van a medir alfa 1, 2 alfa 1, 3 alfa 1, 4 alfa 1, siempre volviendo al origen para no medir sobre la medición anterior. Y luego van a ir midiendo las cuerdas hasta formalizar el último punto, que es el centro de curva. Espejo del final de curva hasta el centro de curva. Esta metodología de medición de deflexión desde la tangente es posiblemente la más expeditiva, porque les permite a ustedes hacer solamente mediciones repetitivas de la misma cantidad. Es decir, ustedes, replanteado ya el principio de curva, el método de coordenadas cartesianas tienen que medir un X y un Y. Entonces, ya hay una medición de un X y una medición de un Y, y hay un Y que ustedes lo miden desde una apreciación con una perpendicular desde la alineación de la tangente, es decir, con una escuadra de agrimensor con los errores de metodología y de apreciación que puede llegar a tener. Pero tienen que hacer el cálculo del Y, tienen que hacer el cálculo de X y hacer el replanteo. Mientras que
con este punto podrían ser inclusive más expeditivos, ya que solo tienen un valor de un ángulo y una distancia. Y la secuencia es repetitiva. La otra posibilidad que ustedes tienen para hacer el replanteo de curvas, acá está la explicación de esto que llegamos, mientras que la otra explicación es, la otra posibilidad es que ustedes midan, replanteen la curva con coordenadas polares, también tomando ángulos y distancia, desde el vértice de la curva. Para esto, tienen que tener replanteado el fin de curva, el principio de curva, ya lo sabíamos, y tiene que tener el vértice perfectamente accesible para poder tomarlo, el vértice, como punto de estación y poder medir desde el vértice los diferentes ángulos. Acá, como no se da la propiedad que se daba en el caso anterior, en donde los lados perpendiculares subtienden el mismo arco, el ángulo alfa tiene un valor determinado para cada una de las porciones en las que dividamos el ángulo teta, y está dado por estos valores, ¿no? O por esta fórmula, mientras que la cuerda sigue siendo la misma, porque la cuerda es en función de la porción de arco que estamos replanteando. El ángulo alfa está atado al ángulo tita central, y a medida que va variando el ángulo tita, el ángulo alfa también va teniendo diferentes valores, hasta llegar, obviamente, a la mitad de la alineación, es decir, al ángulo alfa interno de la alineación sobre 2, que es este ángulo alfa que ya habíamos visto que era el ángulo interno de la alineación. Bien, está alfa sobre 2. O sea que ustedes van a ir midiendo ángulos sobre la tangente hasta llegar al alfa sobre 2, que es el punto en el que les debería coincidir el centro de curva. Mismo caso, desde el principio de curva hasta midiendo desde este lado alfa sobre 2 y tomando las cuerdas correspondientes para encontrar el centro de curva. También podrían ustedes calcular esta cuerda, que es la cuerda que corresponde a la mitad del arco, y poder medir esta alineación y medir esta cuerda en el punto en donde las dos direcciones se encuentran, tienen el centro de curva. ¿Cómo es la metodología en este caso? Ustedes van a calcular un ángulo alfa para cada uno de los ángulos tita en el que hayan dividido el delta n sobre 2, el delta n, el delta 2 sobre n, la mitad del ángulo, y van a calcular un valor de cuerda determinado en función de la porción de arco que corresponde a un ángulo que hayan dividido. Y entonces, ubicado ya el principio de curva, el fin de curva y el principio de curva, van a tomar estación, o se van a quedar en la posición del vértice, van a mirar el fin de curva, y van a marcar la alineación alfa correspondiente a un punto cualquiera. Desde el fin de curva van a medir una cuerda y van a describir un arco con esa cuerda, de manera que en el punto en el que ese arco toque la dirección la dirección alfa 1, van a encontrar el punto de replanteo. Este es un punto genérico, pero van a tener un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Es decir, para cada ángulo alfa le va a corresponder un punto determinado, siempre con la misma cuerda, tomada desde el principio de curva, el fin de curva o principio de curva, el primero, y luego midiendo la cuerda desde el anterior, describiendo un arco, es lo más sensato, lo más práctico, hasta encontrar la dirección alfa 1. Esta metodología tiene la particularidad de estar atado a la disponibilidad
que ustedes tengan de tener el vértice de curva accesible. Bueno, hasta acá hemos hablado de los replanteos de las curvas circulares exclusivamente con los métodos que ustedes ya conocen relativamente, porque casi diríamos que hoy en día el replanteo con teolito, con cinta y con nivel prácticamente han perdido ya su vigencia, y ustedes hoy están replanteando con estación total, y más aún hoy en día están replanteando con GPS. La mayoría de las obras de ingeniería ya se están manejando casi exclusivamente con GPS. Un GPS de doble frecuencia, el que más utilizan, pero digamos, la génesis original del replanteo de las curvas y con lo que ustedes pueden replantear en forma absolutamente sencilla estas curvas es con la metodología tradicional. Ahora, cuando ustedes plantean el replanteo por estación total, que no es el alcance del práctico y seguramente sea el alcance de prácticos futuros, ustedes pueden replantear o hacer el replanteo desde cualquier lugar. Fíjense que acá en estos replanteos ustedes tienen que tener forzosamente la posibilidad de tener un vértice accesible, o por lo menos un punto cercano al vértice accesible, y la posibilidad o la necesidad de replantear los principios, los fines de curva. Y en el caso de las curvas con transición, de los tangentes espirales, de los espirales circulares y demás. En algunas de estas metodologías, en el de abscisas y ordenadas sobre la cuerda, necesitan replantear el centro de curva también. Mientras que cuando ustedes replantean con estación total, tienen la posibilidad de replantear todos los puntos, inclusive el principio de curva, desde la misma estación total. Obviamente requiere un trabajo previo de gabinete en donde ustedes van a necesitar cada uno de los puntos de las curvas, darles coordenadas a cada uno de los puntos de la curva. Si ustedes tienen el proyecto en AutoCAD o en Civil 3D, tienen perfectamente todos los puntos del trazado, todos los puntos que se les ocurra del trazado. Es decir, pueden poner un punto de replanteo cada 1 metro si ustedes quisieran. Y cargárselo a la estación total, y lo que deben hacer es recorrer la traza hasta que la estación total intercepte el punto cuyo dato ya lo tiene en su memoria. Ahora, para eso, ustedes van a tener que tener un sistema de coordenadas en donde tengan puntos ya con coordenadas conocidos y deban poner su estación total, su aparato, dentro de ese sistema de coordenadas. Una vez que ustedes están dentro del sistema de coordenadas, es decir, que le van a dar a la estación total, que no necesariamente tiene que estar en la alineación, puede estar afuera, pero sí la estación total tiene que saber dónde está y ubicarse en el sistema en el que está. Entonces, en el punto donde ustedes coloquen la estación total, le darán como punto ocupado, como punto de coordenadas, y deberán hacer lectura a puntos de coordenadas cercanas para poder posicionar la estación total en el mismo sistema de coordenadas donde ustedes tienen el proyecto. Y luego no tendrán más que ir caminando por los diferentes, por la alineación primero hasta encontrar el principio de curva y después por los puntos de la curva, todos los puntos que ustedes quieran,
hasta que la estación total les acuse que efectivamente están en un punto, no están acá, sino que están en un punto dentro del eje de la curva. Obviamente es una metodología mucho más rápida, mucho más expeditiva, es una metodología más, más confiable desde el punto de vista de las precisiones, ¿no? Sobre todo cuando se van replanteando curvas de caminos nuevos. Cuando ustedes tienen un camino nuevo, ustedes están construyendo una traza nueva, ustedes tienen que replantear las curvas tantas veces como capas construyan. Es decir, que ustedes van a replantear primero el eje y las curvas para hacer la limpieza del terreno. Y vamos a suponer que sobre ese terreno ustedes tienen que hacer un terraplén. Y ese terraplén tiene 2 metros de altura. Ese terraplén de 2 metros de altura implica que tal vez yo tenga que hacer capas de 30 o de 40 centímetros, con lo que para hacer esos 2 metros yo probablemente haga más de una capa de terraplén y haga más de una capa de estructura, ¿no? Podría tener un terraplén, podría tener una base granular, una subbase granular y después un pavimento. Cada una de las capas que yo construya, sean 4, 5, 6, 10 capas, cada una va a implicar un replanteo de la curva. Va a implicar un replanteo de la curva, obviamente porque los elementos con los que yo voy a marcar se van a ir perdiendo con el tiempo. Y yo voy a tener que replantear siempre el eje y voy a tener que replantear siempre el ancho de las obras básicas en función de las capas que vaya construyendo. Entonces, imagínense que si yo voy a levantar un terraplén de 2 metros o de 3 metros de altura, voy a empezar a replantear desde la base el eje, que va a ser inalterable, pero los anchos del terraplén van a ir cambiando a medida que yo vaya ascendiendo en la obra. De manera tal que cuando yo llegue a la última capa, no me quede un ancho de camino excesivo, que sería una cosa grave, o no me quede un ancho de camino menor al que necesito porque he ido replanteando mal desde abajo, con lo que sería gravísimo porque yo tendría que ampliar los terraplenes. Entonces, ¿cuántas veces vamos a replantear una curva? Todas las veces que haga falta, obviamente, pero de por sí o desde ya vamos a replantear las curvas horizontales y las curvas horizontales circulares o de transición en cada capa que yo vaya a construir. Con lo que la metodología de replanteo deberá ser la que me asegure la mayor rapidez y también la mayor precisión posible. Con lo que cualquiera de estas metodologías utilizadas son las tradicionalmente utilizadas y a esto hoy le podemos incorporar la estación total en el que podemos ponerle todas las coordenadas del proyecto y a la que y también la metodología de replanteo con GPS en donde ya todo está dentro de un sistema global. Y entonces ustedes van con su GPS y van replanteando todos los puntos que quieran, y ya directamente georreferenciados. A punto tal hoy con el GPS que ustedes pueden prescindir en muchos casos de la topografía y de los topógrafos, instalando un sistema de GPS en los equipos. Entonces ustedes pueden instalar, por ejemplo, un sistema de GPS en la motoniveladora en donde programan las cotas a las que la máquina tiene que trabajar y la máquina va leyendo permanentemente la cota de proyecto versus la cota de suelo natural y trabajando en consecuencia. Entonces,
todo lo que antes lo hacía un topógrafo con sus ayudantes. El topógrafo hacía sus cálculos, colocaba las estacas, los ayudantes colaboraban en colocar las estacas y venía la máquina a cortar por sobre las cabezas de las estacas. Todo eso se elimina y trabajan las máquinas con GPS directamente. Bueno, frente a esto vienen las otras discusiones también, es decir, las discusiones de decir el GPS cuando hay interferencia con otros equipos pierde señal y no es preciso, en ciertas condiciones tiene algunos errores, en fin, tiene sus cosas a favor y otras en contra. Pero bueno, la tecnología hace que hoy en día los elementos de topografía sean cada vez más sofisticados y lo habrán visto ustedes en topografía también. Qué lejos ha quedado el pobre Teodolito, al que seguramente han visto como una pieza de museo frente a las estaciones totales y frente a los GPS más modernos. Con el GPS entonces necesitamos solamente tener las alineaciones, o tener bien definido el proyecto y exclusivamente tener el programa cargado en los aparatos, en los elementos. Obviamente, bueno, un GPS, un GPS de doble frecuencia no está al alcance de todo el mundo, pero cuando de obras importantes se trata, hay que hacer la inversión necesaria. De hecho, hay obras hoy en día, ustedes no podrían trabajar en aeropuertos si no trabajan con sistemas GPS, ¿no? Si no hacen la nivelación si bien los puntos fijos y todo se calculan con nivel, sigue nivelando de ida y vuelta con nivel, ya las nivelaciones se hacen todas con GPS y estación total. Bueno, acá tienen los datos, ya he borrado los del grupo 1 y están los del grupo 2. Grupo 2, 3 y 4, que son los que hacen los prácticos. Esto sí me he ocupado de que sean valores diferentes para que hagan otro tipo de ejercicio y cada grupo hará el cálculo de los elementos de la curva y el cálculo de los replanteos y el dibujo esquemático de los replanteos y de los elementos de la curva. Bueno, creo que no me olvido nada, creo. Si hay alguna duda, por favor, me la hacen saber. ¿Eh? No, creo que está bien, profe. Creemos que está bien. Bueno, entonces acordamos la semana próxima que vamos a trabajar sobre el trazado. Cada uno, entiendo que en la plancheta ha tenido definida la categoría del camino y ha tenido definida todos los elementos básicos necesarios para el trazado, ¿no? Anchos de calzada, anchos de banquina y demás, ¿no? Con la categoría, el camino y la topografía. Entonces, con eso vamos a poder definir un parámetro interesante que es la pendiente longitudinal máxima, y con la pendiente longitudinal van a poder buscar la mejor traza posible dentro de lo que les haya, el terreno que les haya tocado, ¿no? A algunos les toca alguna cosa bastante fácil, a otros les tocan unos terrenos espantosos que hay que andar haciendo magia para poder meter una rasante, pero bueno,
En la medida en que hagan una buena planimetría, la rasante, que viene de alguna manera a perdonar lo que en la planimetría no pudieron resolver, eh, para calcular luego movimientos de suelos y demás. Lo que voy a hacer ahora, antes que me olvide, es registrar los usuarios que han tenido la deferencia de conectarse y de soportar todas estas horas. Y hoy es ¿qué fecha? 12 del 5, 12 del 05. Bueno, dijimos entonces que el práctico 4 lo dábamos por bueno con los datos que teníamos y no mucho más. Ahora, acto seguido, subo este de curvas horizontales y de no mediar ninguna cosa importante, entonces nos estaríamos encontrando el miércoles próximo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Una profe, pregunta, perfecto. Perfecto, ingeniero. que dijo, Perdón, alguien dijo una pregunta y no la dejaron hablar, se pusieron a saludar, la dejaron a la pobre chica que estaba preguntando algo, ¿no? sí, que no me quedó claro bien que el otro ingeniero dijo algo de alcantarillas y el trazado sí lo hemos estado haciendo, pero de alcantarillas lo vemos la clase que viene. El otro ingeniero, no, pero ustedes no le tienen que hacer caso al otro ingeniero porque no sabe nada ese muchacho. No, lo que él les dijo, seguramente, lo que debemos definir con el trazado son las cuencas. Así como definieron las cuencas en el práctico número 8 de desagües y drenajes, tenemos que hacer lo mismo en el trazado que nosotros hagamos. Entonces ustedes van a hacer un trazado. Ese trazado implica que en la topografía del lugar van a estar cortando cauces, ¿sí? Más, menos. Entonces, como límite del trazado, y en función de cómo estén planteados los escurrimientos, según las curvas de nivel, hay que definir las cuencas. ¿Mm? Hay que definir las cuencas y luego de definir las cuencas hay que poner los puntos de vuelco donde van a ir las alcantarillas. A eso se refería el ingeniero seguramente cuando hablaba del tema de las alcantarillas. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. ¿Ves? Entonces ahí lo vamos a ver en la planimetría. Pero es algo que ya ustedes ya saben determinar, ¿no? La divisoria de aguas marca los límites de las cuencas, y sobre las cuencas entonces después habrá que calcular, como ya sabemos, eh, la línea de escurrimiento, tiempo de concentración, pendiente del cauce, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el práctico 8 aplicado tantas cuencas o tantas veces como cuencas tengan en el trazado. En general, los trazados que hacen ustedes con la plancheta, por el tamaño de la plancheta, no son trazados que tengan más de 2 o 3 cuencas, no es nada del otro mundo, ¿no? Hacen generalmente trazados de 2000 y pico, 3000 metros, no mucho más que eso, ¿no? Así que a eso se refería. Obviamente, primero hay que definir el trazado para ver cuál es la cuenca que afecta. Muchas veces por correr el trazado, por hacer la traza por otro lado, deja fuera una cuenca o deja fuera el escurrimiento de una cuenca, entonces no hay necesidad de considerarla. ¿Mm? Bueno, los he dejado sin palabras, tal vez. Bueno, perfecto. Profe, enseguida usted tiene consulta, ¿cierto? A las 6. Sí, señor. Ok.
Bueno, si necesita que veamos algo, lo vemos ya. Era para ver lo de las trazas, ver, o sea, las diferentes alternativas que había planteado, porque el ingeniero seguro me había corrido unos puntos, porque no quedaba, digamos, la traza y quería ver de todas las alternativas que había hecho cuál elegía. Bueno, ¿querés que la veamos enseguida? ¿Querés que la veamos ya? No hay ningún problema. Liberamos a los que se quieren desconectar y seguimos conectados y las vemos. No tengo problema, como quieras. Bueno, ahí comparto. Creo que me tiene que dar permiso. Espérate. Te doy permiso. Ahí fue. El resto, que quiera quedarse, se queda. Los que se quieren ir, se van. Están liberados. La clase terminó. Buenas tardes. Sean felices. Nos vemos el miércoles.